Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos una vez más aquí en Tertulia de Poeta de Lima. Hoy día vamos a tener un invitado muy especial con un tema que nosotros normalmente no solemos tratar, la música. La música, pero la música criolla, la música costeña y sobre todo la música costeña limeña. Yo que soy limeño, de verdad tengo una gran preocupación por algunas cosas que están pasando y que veo disminuida eh, el incentivar los nuevos valores, los nuevos intérpretes y compositores no están visibilizándose y hay razones que vamos a analizar ahora, pero además algo más, porque la estructura interna de los valses es muy conocida por nuestro invitado, que además es un estudioso y sabe mucho de la música criolla. Él es historiador, magíster en administración, investigador social y también es docente universitario. Una persona culta y versada en el tema. Me estoy refiriendo a Augusto Lozanao Moscol, él está ya presente con nosotros. Y vamos a darle primero la bienvenida a Augusto y hacerte la primera pregunta, ¿cómo es ese contacto tuyo con la música criolla? ¿Cómo es que fue de niño, a través de tu familia? ¿O qué fue? Siempre pregunto esto al iniciar una entrevista porque pienso yo que cuando hay una pasión enorme y que se introduce en el alma de cada ser humano, es un momento especial, un momento que algo lo detona o algo lo desencadena. Siempre hago esta pregunta cuando se trata, por ejemplo, de los poetas. ¿Cómo es que tú te iniciaste en la poesía? ¿Por qué? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo lo hiciste tú con la música criolla, Augusto? Bienvenido. Muchas gracias en primer lugar, María Elena, por esta invitación a este tu programa y compartir un momento para contigo y también para con aquellos que son tus seguidores y- y poder de alguna forma tener algunas ideas, brindar algunas ideas, algunos conocimientos sobre lo que tú has dicho claramente, ¿no? Esta pasión por el valse criollo, urbano, popular, primero limeño y luego de la costa y posteriormente del Perú, que es a lo que vamos a explicar poco a poco cuando estemos avanzando en tus preguntas y las respuestas que tengamos que dar. Y sí, yo nací en un barrio antiguo de Lima, ¿no? Como es la Victoria. No es un Mm, barrio colonial, la Victoria, Barrios Altos, Cuartel Primero, Malambito, Malambo, esos son barrios coloniales. La Victoria es un barrio republicano de la expansión que nace producto de esa expansión planificada de Lima, ¿no? sí, Para ir poblando los valles alrededor de la Lima colonial de forma planificada. Pero hay una peculiaridad. El distrito de la Victoria va a ser cosmopolita desde el principio. Va a mm, continuar esa tradición de barrio cosmopolita que fue Barrios Altos o que fue el RIMAC. Y en el caso de la Victoria es por presencia de una zona que quizás a muchos les desagrade, es la parada, ¿no? sí, La parada ubicada en la avenida Aviación, eh, luego de la calle Tacora, pero la calle Tacora luego va a ser demolida para darle paso a la avenida Aviación. Por eso que la avenida Aviación tiene una peculiaridad, empieza con, ¿cómo se podría decir? Empieza con una cuadra que es la cuadra A, luego la cuadra B, la cuadra C, y después recién empieza ya 1, 2, 3, como es la numeración nuestra. Y esto es debido a la expansión que tuvo ese momento. Y en ese lugar se va a concentrar peruanos de todas las regiones y también grupos de extranjeros atraídos por el comercio, por el negocio y también por el dinero, no hay que negarlo, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, ¿no? Los norteños, piuranos, chiclayanos, trujillanos,
subían a los camiones de limón y de mango, cruzaban Pasamayo y llegaban a la parada. Los ¿Mm? del sur subían a los camiones de cebolla y ajo y llegaban a la parada. Y los del centro subían a los camiones de papa y llegaban a la parada. Y ahí se encontraron también con migrantes italianos, japoneses, chinos, y este es un barrio cosmopolita, ¿no? Entonces, ahí es donde se está dando un crisol de ideas, un crisol de identidades, de las cuales algo tiene que surgir, ¿no? Y entonces tuve la suerte, pues, de vivir en esta zona desde mi nacimiento y he podido, pues, presenciar, he podido percibir y saborear todo ese crisol de norteños, sureños, del Valle del Mantaro, y junto a italianos o descendientes de italianos, japoneses o descendientes de japoneses, chinos y descendientes de chinos, franceses y descendientes de franceses, etc. Entonces, ahí es donde surge esto, ¿no? Cómo cada uno trae su cultura, cada uno trae su tradición, cada uno trae su costumbre, su culinaria, su gastronomía, todo, todo. Cada uno trae, para un etnólogo sería un trabajo extraordinario, pero como todo esto va generando algunas vertientes musicales típicas de la Victoria, ¿no? A inicios del siglo XX hasta casi mediados de la década de los 50, 60, va a ser el valse criollo, el vals peruano. Posteriormente ingresará con mucha fuerza otro estilo musical venido desde las tierras caribeñas, como es la salsa, ¿no? Que primero viene a través después del guaguancó, la guaracha, la sonora matancera, y hay un proceso de maduración, tanto en Nueva York, en Centroamérica, en el Caribe, que va a generar luego la salsa. Y posteriormente en esa misma tierra, en ese mismo lugar, aparece luego lo que le hemos llamado nosotros la chicha, y algunos, como no quieren utilizar el término chicha, le llaman cumbia peruana, pero que son cosas diferentes. Entonces, si nos damos cuenta, ¿no? Son manifestaciones de un mismo lugar, pero que ocupan diferentes etapas, ocupan diferentes generaciones, pero que de alguna u otra manera influencian unas sobre otras, ¿no? Los mayores influenciando sobre los más jóvenes, y esto va generando, ¿no? Una mirada más cosmopolita que la quizás tienen muchos limeños nacidos en otros distritos, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. En la Victoria hay ese crisol, como hay en el Rímac, como hay en Breña, como hay en Barrios Altos, pero en otros distritos de Lima no hay tanto ese crisol y la cosa es como que ¿Verdad? es más homogénea, es lo más heterogéneo. Y Por ahí va mi justamente, inclinación perdón, a y aprender y justamente en estos lugares es que nacen ciertos, que le llaman centros musicales, ¿no? Donde se gesta la producción y intérpretes, compositores del vals, los centros musicales, que hasta algunos hasta ahora subsisten o estoy equivocada, Augusto. claro, así es, los primeros centros musicales o peñas, como le llamaban, grupos de amigos, eran barriales, ¿no? Representaban a un barrio. Por ejemplo, el Centro Social Musical Unión, el Centro Social Felipe Pinglo, el Centro Social Musical Victoria, ¿no? Y van generando, el Centro Social Musical Breña, y van generando espacios donde se va cultivando esto que le llamamos valse, pero que tiene variantes, ¿no? Por ejemplo, los de Barrios Altos tocan la guitarra de una manera y entonan las canciones de otra forma muy diferente a los de la Victoria, ¿no? En la Victoria se entona el valse de una manera diferente, ¿no? El máximo representante del estilo victoriano es el Curro Carrera, ¿no? En cambio, en Barrios Altos existen muchos representantes, uno de ellos es Mano Corta Hurtado, y en cambio tenemos que en el RIMAC o en Cuartel Primero tienen otro tipo de entonar el valse, claro, y todo esto lastimosamente se mantiene encerrado en los centros, pero se sufre mucho frente a los medios de comunicación que quieren más un estilo estándar, un estilo único, entre comillas, bonito, vendible.
mientras en los centros musicales el valse, la música, el canto, la letra, la guitarra y el cajón y las castañuelas se ven de una manera artística, pasional, identitaria. En las radios esto es solamente una mercancía que hay que pasarla para que la gente la adquiera y luego de repente vender entradas en un superconcierto, ¿no? Hemos pasado de la jarana criolla de callejón a querer llenar pues estadios, cines, y para eso se necesitan cuestiones muy estándar, ¿no? Que no escapen a los lineamientos de lo comercial. Ahí viene el gran conflicto que hay en este momento. Augusto, pero además, por lo menos ese deseo de querer llenar estadios, pero ahora yo veo que no existe la menor, eh, eh, el menor interés, el deseo de por lo menos promocionarlo. Antes te acuerdas que habían programas como que auspiciaba Pilsen o donde habían concursos y salían nuevos compositores, cuantos que después fueron muy reconocidos y también intérpretes, en cambio ahora de los últimos que se conozcan, porque en los centros musicales hay pues infinidad de talentos que está ahí presente, ¿no? Pero que el público lo conozca, no hay porque no hay oportunidad. ¿Qué me dices sobre eso? Augusto, ¿me has escuchado? ¿Aló? Creo que se ha congelado. Augusto, ¿me estás escuchando? ¿Estás escuchando? Sí, sí, te estoy escuchando. Sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Sí, se congeló un poco la imagen, pero sí te estoy Sí, escuchando. sí, sí. Debe ser problemas del Internet. Lastimosamente, y que no parezca esto conflictivo, yo siempre he dicho, y lo digo en clase a mis alumnos en San Marcos, que tenemos un Ministerio de Cultura que lo que menos le importa es la cultura. Sí. El Ministerio de Cultura está en cualquier cosa, menos en cultura. Y casi todos nuestros ministerios, ¿no? El Ministerio de Educación también es un ministerio que menos lo que le interesa es la educación y lo que más le interesa es llegar a la quincena de mes y pasar por caja, ¿no? Igual el Ministerio de Salud y casi todos los ministerios. Por eso es que no tenemos políticas claras que nos permitan alcanzar niveles de desarrollo óptimo que beneficien a las grandes mayorías y los pocos esfuerzos que hay por ahí son muy pequeños o están muy abandonados o de repente son importantes, pero también aquí juega otro rol los medios de comunicación. La sociedad peruana, el Estado peruano no tiene medios de comunicación que le permitan comunicar y ser comunicado de manera adecuada. Y ese rol se lo hemos dejado a empresas privadas que como toda empresa privada es producto de una inversión y por lo tanto buscará una ganancia. Los medios de comunicación, empresas privadas, propiedad de inversionistas o de empresarios, lo que buscan es ganar dinero, no neguemos eso. Es verdad. Una sociedad como la nuestra, de tipo capitalista, ellos invierten para ganar. Y si compran enlatados traídos desde fuera a poco precio o bajo precio para luego obtener ingentes ganancias es parte de su negocio. Claro que por el otro lado no cumplen ningún rol social. Por eso cuando dicen medios de comunicación o medios de comunicación social, no creo que los medios empresariales de comunicaciones sean medios sociales. Para eso se necesita entonces que el Estado fomente también medios de comunicación, los cuales deben cumplir ese rol social, ¿no? Por ejemplo, siempre lo hemos conversado, en el Perú, las universidades nacionales deberían tener por ley un canal de televisión de señal abierta que alcance a nivel nacional y quizás internacional, una radio, ¿no? Una emisora radial e incluso hasta un medio de comunicación escrito, pese a que ahora están diciendo de que ya, que lo digital y todo ello. E incluso hasta este canal de televisión puede ser también digital, no neguemos el avance de la tecnología, pero no lo tenemos, no lo tenemos. Entonces, ¿qué sucede?
sucede lo que estamos viendo, ¿no? Que es más esperado un concierto de unos jóvenes que pueden ser muy talentosos, no lo dudo, pero que vienen desde Corea del Norte, ¿no? Y genera todo una expectativa. Y por ejemplo, nosotros, recordarás tú, alguna vez tuvimos un festival famoso, ¿no? Como fue el Festival de Ancón, de Ancón. que daba al mundo, no solamente participaban peruanos, sino también a nivel internacional y daba al mundo estrellas y futuros grandes cantantes y compositores. Pues ni siquiera tenemos eso, ¿no? Entonces, Permíteme que te acote lo siguiente. Yo recuerdo que cuando empezó el Festival Ancón tenía más prestigio y era más que lo que hacen en Chile. Y de pronto así es, desapareció y Chile continuó y ahora mira lo que es. Desgraciadamente, y claro, ahora sí, Ancón se ha convertido en algo terrible, que ya ha dejado de ser ese lugar donde era posible recibir a mucha gente de afuera, ahora ya no. Y entonces perdimos una oportunidad extraordinaria. Pero habían otros festivales, Augusto, no sé si recuerdas, donde se promocionaba la música criolla. Había por lo menos esos espacios en la televisión, así es, ahora no hay así nada, es. no hay nada. Dime. También, lastimosamente, como te decía, el Ministerio de Cultura no está cumpliendo sus funciones, el Ministerio de Cultura que ha sido hecho para promocionar, para dirigir la política cultural, para apoyar los esfuerzos culturales de manera, ¿cómo se podría decir?, sin mirar el sesgo político o el sesgo social de donde provienen estos esfuerzos culturales, no lo hace. Más bien, lastimosamente hay muchos casos donde el Ministerio de Cultura ha politizado estas expresiones culturales y las ha politizado en función de quien gobierna en ese momento el Perú. Entonces, se está haciendo muy mal las cosas, totalmente mal en el Ministerio de Cultura, y producto de ello es que tenemos, por ejemplo, ¿no? Un medio de comunicación que le pertenece a todos los peruanos, pero que en realidad no aporta o aporta muy poco. Hay un programa, no sé si seguirá los domingos, creo que era Mediodía Musical o algo así, con orquestas de salsa y orquestas de cumbia, lo cual es perfecto, muy bien, porque se está apoyando a un sector de los músicos, de los cantantes, de los esfuerzos empresariales independientes. Pero como se dijo hace un momento, ¿no? A la música criolla prácticamente se le ha relegado y hablar de música criolla o proponer algo de vals criollo en el Perú, parecería es para que como te miren como si fueras un conservador, un fascista, ¿no? Porque se ha demonizado la música criolla. Se cree que hablar de música criolla es hablar de personas racistas, personas machistas, sexistas. Se ha generado todo un discurso en contra de la música criolla, ignorando que en realidad la música criolla tiene matices y que esos Sí. matices es necesario identificar para poder plantear mejor algo o una política frente a lo criollo, ¿no? Que es necesario. Además yo lo veo así, la música de la sierra, que es la que ha ganado casi todos los espacios, ha reemplazado ya en forma mucho más constante a los espacios de la música criolla, se le ha quitado a la música criolla, cuando debería haber un equilibrio, la difusión A lo criollo. la música de todas las regiones, costa, sierra y selva, pero no se está dando. Igual pasa con la música Así negra, que es, es costa, ¿no? Entonces, al así es. niño, al adolescente, se le quita la oportunidad de conocer. Yo tengo alumnos en oratoria y le hablo de algunas cosas y están absolutamente ignorantes, me miran con la boca abierta como si les hablara en chino y tengo que contarles de cero y para ellos yo soy una profesora fascinante, me adoran porque les cuento cosas que son de la vida real que ellos no saben pero nada. No te digo nada en Hay una, poesía, no te digo nada en otras hay, cosas, ¿no? hay una generación que ignora inclusive que existió un tal Nicomé de Santa Cruz. Sí, 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 Ya con decirte que hay sí. personas que, jóvenes que se asombran frente a alguien que se llamó y dicen que nunca lo conocieron, que nunca lo vieron, que nunca lo escucharon, que en el colegio no les hablaron y que los padres jamás lo entendieron. Entonces, y estamos viendo, ¿no? Que hay un proceso bastante caótico, peligroso para la identidad peruana. No significa
que la música criolla sea el único elemento identitario, no, es uno de los tantos elementos identitarios, Exacto. pero que permite su sobrevivencia, permite conocer otros aspectos. Augusto, yo me voy a permitir contarte una cosa pequeñita que lo he vivido hace poquísimo. Estaba en mi clase de oratoria y uno de los alumnos pequeñitos, ellos me habían contado que iban a preparar números para el Día de la Madre, cada uno en sus diferentes colegios. Y él llegó temprano y me dice, profesora, ¿le puedo contar cómo fue nuestra participación en el Día de la Madre? Bueno, le digo, cuéntame. Bueno, hicimos una danza, me dijo. Y entonces me empezó a contar las dificultades de lo que habían tenido con la danza y la no sé qué. Y yo simplemente le pregunto, ¿la danza de dónde fue? ¿De qué departamento? Me miró asombrado. ¿Departamento? Sí, ¿de dónde? ¿Cómo se llamaba la danza? No sé. ¿Cómo que no sabes? Le dije. ¿De dónde era? No, era una danza que no sé. ¿Y sabes qué descubrí después de toda esa maraña de lo que me explicaba? Que la danza que le había enseñado su profesor y lo habían presentado como gran cosa era de la película Footloose con John Travolta. ¿Qué danza es esa? Dime. ¿Es el baile? Te juro que tuve que hacer unos Es esfuerzos que, sobrehumanos para no gritar de la indignación. Mira esos profesores. Ay, encima no le había es enseñado que, bien de qué se es que, trataba. es que en el Digo, eso Perú, era una película, hijo, y eso es un baile, que nada tiene que ver con nosotros. Es un baile de una película famosa de es que, este es que, actor, John Travolta. Bueno, es que en el Perú hay gente que está entendiendo, está viviendo una pseudo globalización, porque es una pseudo globalización lo que viven, pero esa pseudo globalización en realidad es una reafirmación de la alienación. O sea, sí. piensan que lo globalizante o lo globalizador es optar por culturas de otras naciones y principalmente de los países dominantes y eliminar totalmente del acervo cultural y de la tradición las tradiciones o las costumbres propias. Eso no se da en Japón, eso no se da en Europa, eso no se da en ningún lugar del mundo, pero sí se da en países como el nuestro, donde la pseudo globalización en realidad es una reafirmación de la alienación que vivimos y que algunos la viven cómodamente, sin cuestionarla y más bien buscando sostenerla. Entonces, y como te dije hace un momento, ¿no? Esto es parte también del negocio de los medios de comunicación, que como te dije, es un negocio, yo lo entiendo por el lado del negocio, pero lo que no entiendo es querer sostener esto como si fuera un proyecto social o un proyecto de, entre comillas, modernización. Los proyectos de Pero, Augusto, modernización. una cosa, pero se supone que los profesores, bueno, el resto, pero los profesores tendrían que estar preparados. Si una profesora hace eso con sus alumnos, entonces es que ella, ¿qué le está pasando? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Cuál es su preparación? Hay cosas que están fallando tremenda. Y hay otra cosa que te quiero comentar, Augusto. ¿Qué opinas tú? Yo por lo menos lo veo así. Hay un señor en la televisión que no voy a nombrar, que todo el mundo sabe quién es, que se ha enriquecido promocionando un programa que se llama Yo Soy, un programa de imitadores. Esos señores ahora tienen trabajo por todas partes. No te niego su talento, no te lo niego, no te niego su derecho a imitar, pero eso ha reemplazado a todos los programas donde se presentaba la música criolla, la música andina, aunque la música andina sí tiene programas de eso, pero de la música criolla no, en los últimos tiempos no hay ningún intérprete, ningún compositor que se haya sacado a la luz y que todo el mundo lo conozca. Mira, si los muchachos, los jóvenes, los niños no conocen a un Sambo Cabero, no conocen a una Imazuma, no conocen a nadie, imagínate, no conocen a los nuevos que ni siquiera aparecen en el firmamento. Entonces, ¿qué podemos hacer, Augusto? ¿Tú qué sugieres? Porque es terrible esto, ¿ah? Sí, es cierto.
es cierto, ¿no? Hay programas en la televisión peruana, en la televisión comercial, donde los medios son empresas, propiedad de empresarios y por lo tanto lo único que buscan es el beneficio económico, que premian a los imitadores. Sí, Como se ha dicho, lo has dicho muy bien, las personas tienen derecho a cantar la música que quieran cantar, a imitar si es que quieren imitar. El problema aquí es que se está premiando la imitación, se está premiando el plagio, se está premiando la copia y no se está premiando la originalidad. Y precisamente el arte y los grandes artistas en todas sus variantes se caracterizan por su originalidad, no por ser plagiadores, ¿no? exacto. Las bandas tributos existen, pero ¿a quienes tributan? A quienes se atrevieron a transformar la realidad, a adecuarla a sus estilos, a crear estilos musicales, estilos literarios, estilos pictóricos, ¿no? Sabogal es uno solo, José Sabogal es uno Claro, solo, Julia Codeside es uno solo. En las calles podemos encontrar 1000 copias firmadas por 1000 personas, pero Sabogal es uno solo. Igual es en la música, igual es en el canto, pero aquí lo que se está premiando es la copia. Tú imita, tú copia, tú ganas, no te preocupes. No hay que crear, no hay que ser originales. Entonces, ¿de qué manera del país destaca? La sociedad peruana destaca. Si algo que debemos aprender, ya que está de moda, porque estamos dentro de ese boom, es que la culinaria peruana, la gastronomía peruana, es ha única. destacado por eso, por ser creativa, por ser transformadora, por no quedarse paralizada, por no quedarse estática, es dinámica, es heterogénea. Tocamos de aquí, tomamos de acá influencias. No negamos que tenemos influencias de diferentes gastronomías y culinarias del mundo, pero no las copiamos, no las hacemos tal como son, sino le generamos toda una transformación. ¿No? Una cosa es las pastas que trajeron los italianos, otra cosa es nuestros tallarines rojos con papa a la huancaína, Por supuesto. y los italianos mismos se admiran. Entonces, eso se puede hacer en todas las artes, en todas las expresiones artísticas. El problema es que es mucho más cómodo y mucho más barato copiar y generar todo un mercado de copias y, entre comillas, tributos, que sale más barato y las ganancias son mayores, porque la inversión es menor y la ganancia es mayor, ¿no? Y aquí Ahora, lo único que se está buscando es ver cuánto dinero se gana y no se está buscando verdaderamente aportar en lo cultural. pero mira, yo voy más allá porque he pensado mucho en este tema. Justo sabía que ibas a venir al programa y yo dije, a ver qué cosa le puedo preguntar a este señor que sabe tanto y a ver qué puedo. Y me puse a pensar porque estos muchachos, estos jóvenes imitadores, definitivamente tienen grandes voces, ¿eh? Que la tienen que adecuar para imitar a determinado cantante. De repente este joven con esa voz o esta joven con esa voz podría tener su estilo propio y ser una gran figura, pero ya se le distorsiona. El gran problema es que su éxito momentáneo, su trabajo, su boom, se podría decir, eso va a durar muy poco y va a desaparecer, porque vendrá otro imitador del mismo cantante y la harán a un lado a ella y además pasará de moda, pero si esa misma persona logra su propio estilo y logra sobresalir, va a ser única. O sea, claro, que a los que lo contratan, a los que lo promocionan como imitadores no les importa porque son desechables estos muchachos. Y siempre van a venir nuevos jóvenes que van a querer optar por sacarse el premio y ser considerados imitador de tal o cual artista. O sea, mira cuánto daño se puede hacer en eso, ¿no te parece? O no sé, si yo Es, digo yo cubro es una que serie hace, de cosas, digo, no sé si estoy bien en esto que estoy pensando, pero a mí me parece que es así. no, Dime. es correcto, ¿no? Es correcto porque hace un momento tú mencionaste a Ima Sumac. Sí, Antes de Ima Sumac nadie cantaba como ella. Después de exacto. Ima Sumac mucha gente la imita, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Hay muchos imitadores de Ima Sumac en otras latitudes que también participan en este tipo de programas de homenaje o de imitación. Ima Sumac
desde el Perú y desde su posición impuso una forma de cantar, una forma de entonar, una forma de hacer arte. Por ejemplo, es lo que tú decías, ¿no? Muchos de estos jóvenes que cantan muy bien, no lo negamos, que tienen el don de la imitación, que está muy bien, van a vivir del arte hasta cuando la imitación les resulte. Pero Exacto. cuando ya la imitación les deje de resultar, o aparezcan nuevos imitadores con nuevas cualidades mucho más perfectas al estilo del original, copiándolo, simplemente saldrán de la palestra ellos e ingresarán los nuevos, pero siempre detrás estarán los mismos que lo único que fomentan es la imitación con la idea de seguir ganando dinero. Entonces, aquí tendremos que ver también que frente a esos pocos espacios, casi nulos que hay en el Perú, para artistas nuevos o para originales, para estilos originales, muchos entonces que desean vivir del arte optan por lo más cómodo, lo más rápido. El famoso cantante de tributo o banda tributo que va a recorrer el país y quizás sale al extranjero dando un tributo, pero les va a generar un ingreso económico que está muy bien, es su trabajo. Pero como tú dices, el éxito o esa comodidad va a durar poco tiempo frente a las nuevas exigencias, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, ¿no?, generar mayor originalidad, dar espacios a la originalidad. Y ya hay voces, hay artistas, hay poetas, hay músicos que están allí, ¿no?, intentando, saliendo adelante, pero en un mercado musical, en un mercado artístico, en un mercado poético, literario, del cine tan pequeño como el peruano, que tiene tan poco peso a nivel nacional y menos internacional, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Armando Robles Godoy, hace como 30 años, en una entrevista que le dijeron sobre el cine peruano, dijo que no se puede hablar de cine peruano, porque no se puede hablar de cine peruano, primero, porque en el Perú máximo al año se hacen 5 películas, y segundo, nuestras películas de alguna u otra manera son una copia de Hollywood. Entonces no hay cine peruano, sí hay cine hindú, dijo, porque la India ha creado su propio estilo de hacer cine, Y ¿no? presentan lo Con, suyo. Mira, yo he visto, había un canal de televisión de todas las películas hindúes, de verdad que yo era hincha porque he conocido la India a través de sus películas. Presentan sus costumbres, sus bailes, sus problemas, que son muchos, sus problemas, con toda honestidad y muy bien preparados, como tú dices, con su propio estilo y habiendo en el Perú toda una riqueza para hacer ese tipo de cine no se hace, porque además, aparte no hay nada de apoyo, y cuando se da un apoyo se da cosas que están manipuladas, que no son, ahí me he enterado de algunas cosas, algunos apoyos a cosas que de verdad que no merecían ese tipo de apoyo, entonces tenemos que dejar de entregar y favorecer a los amigos, pues por ahí se debe empezar a ser totalmente imparcial todo, porque así nunca vamos a salir y no se va a premiar al mejor. También es eso. la, la, Bueno, nos hemos desviado, la nos reciente hemos, ley del sí, cine que es sí. desastrosa, ¿no? Ah, mira, mira, Sobre el pues, cine es desastrosa, es limitante. Dijeron, yo me río, ¿no?, que iban a corregir, entre comillas, todas estas taras del cine que se habían heredado de la época del general Velasco. Pilar Roca, Pilar Roca ha publicado un libro sobre comparando la ley de Velasco del cine, las leyes que vinieron después y la actual ley, y esta ley es un ya peor. retroceso, Ah, pero en 100 años, ¿no? Es peor, que inclusive si criticaron la ley de Velasco de hace 50 años, esta ley es peor. Está a niveles de hace 100 años, entonces no se entiende, ¿no? No se entiende todo esto. Y así es en todo nivel, ¿no?, en todas las expresiones artísticas. El teatro está abandonado, no hay teatro peruano. El ballet está abandonado, o sea, no solamente es el ballet, ¿no? Y la poca expresión artística que tengamos,
está en función a esfuerzos individuales, a esfuerzos personales Y a y sacrificio. también a los niveles de comercialización que hay en ellos, ¿no? Si es una música facilita, comercial, solo para bailar en la discoteca, para saltar y divertirse, bueno, esa música sí se transmite, porque entre comillas vende, pero si es una música que busca algún elemento de identidad o algún elemento de crítica, ¿no? Y regresando un poco al valse, ¿no? Siempre lo digo a mis alumnos, ¿no? Aquí se transmite, por ejemplo, hay dos chabucas grandes. Para las radios y para la televisión hay dos chabucas. Hay la chabuca de José Antonio y de Flor de la Canela, que la transmiten en todos lados, pero la chabuca que hace un homenaje a Javier Heró no existe. No. El disco, el LP, las canciones de chabuca en homenaje a Javier Heró no existen, no las pasan por ningún lado, ¿no? Entonces, es demasiado selectivo, ¿no? Aquí no es que, bueno, es la obra del compositor, es la obra del artista, es la obra del músico y de los cantantes, no. Lo que se cree, ¿no?, que es comercial, se pone. Lo que no, realmente se elimina o se deja para ciertas millas, ¿no?, muy dedicadas a esto, ¿no? ¿Y qué me dices, Augusto, de la figura que yo admiro sobre todas las cosas, que es Alicia Maguiña, una mujer que era extraordinaria, que no solamente hizo música costeña, valses, sino hizo música negra, hizo música de la sierra, las mulizas, no solamente eso, en sus espectáculos ella aprendió a bailar y bailaba muy bien y lo presentaba. O sea, qué capacidad de ir de respeto al público, y nadie habla, ha desaparecido una mujer tan al nivel de Chabuca Granda, porque las dos, no sé, ni una es mejor que la otra, y teniendo en cuenta que Alicia tenía todos estos agregados, ¿no? Ese es el problema, ¿no? En el Perú estamos muy acostumbrados a generar dicotomías enfrentadas, ¿no? Muchos dicen, no, estamos así desde la independencia, ¿no? Dicen, están los sanmartinianos, los seguidores de José de San Martín, y están los bolivarianos, los seguidores de Simón Bolívar. Los bolivarianos atacan a los sanmartinianos atacan a los bolivarianos, y lo que es peor, ninguno de los dos tiene la razón. La realidad histórica del Perú va por otro lado, pero ellos son más o menos los que han copado esta pequeña bronquita. Y lo mismo ha sucedido, por ejemplo, entre Alicia Maguiña y Chabuca Granda, ¿no? Hay quienes piensan que ambas eran muy enemigas, muy rivales. Quizás No, había cierta rivalidad propia del compositor, artística, pero propia nada de, más. claro, Pero nada para generar una guerra, un no, 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 insulto, no, un no, no, enfrentamiento, no. ¿no? Es como un partido de fútbol, ¿no? Entre Alianza Lima y Universitario, son rivales, no son enemigos. Termina el Exacto. partido, todos son amigos. Y los peruanos que juegan ahí y juegan en la selección son amigos. Y cuando salen a enfrentar al extranjero, salen todos como peruanos. Eso es un poco lo que se ha generado, ¿no?, entre Chabuca y entre Alicia para ciertos sectores. Igual que tú, pienso que ambas son magistrales. Y hay un plus en el caso de Alicia Maguiña. En el caso de Alicia Maguiña, esa connotación hacia lo colectivo que tiene ella, ¿no? Sí. Valses como Indio, por Sí, ejemplo, son extraordinarios, ¿no? extraordinario. Como ella va incursionando en otros estilos, se sale del vals de la costa y va incorporando otros estilos, porque Alicia Maguiña se da cuenta de algo que quizás Chabuca no se dio cuenta en su momento, y eso no la hace mala, y que quizás muchos investigadores no se han dado cuenta, de que Alicia Maguiña se dio cuenta de que el vals peruano ya no es de Lima, ya no es de la costa, ya no es de Callejón, ahora es peruano. Pero, ¿cómo se hizo peruano? Como sabemos, el vals está naciendo en Lima, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, por las influencias europeas de Mm. los valses que están llegando de Europa, pero también de otras músicas que van llegando, la polka que viene de Polonia, la polska, ¿no? Y luego con el cine ya actuado, el cine de las primeras ejecuciones de cine,
están llegando los nuevos estilos musicales, el one step, el duo step, ¿no? Y otras más, inclusive hasta el tango, ¿no? El tango argentino también ha influenciado mucho. Pero acá hay una situación, se olvidan muchos que en el Perú, Lima es el centro del poder. El Perú es un país centralizado y el centro del poder está en Lima. Entonces, lo que está en moda en Lima se busca replicar en otras ciudades del interior del país, buscando, entre comillas, limeñizarse, o sea, parecerse a Lima. Sí. ¿Ya? En el vals sucede lo mismo que en la marinera. La marinera se forma en Lima, hay una vertiente de marinera popular, hay otra vertiente de marinera aristocrática limeña, y la marinera explota a nivel nacional, y es por eso que tenemos tantos tipos de marinera. Hay marinera en Piura, que se baila muy diferente a la de Trujillo, a la de Chiclayo, a la de Moche, a la de Huaraz. Al sur tenemos marinera arequipeña, marinera puneña, ayacuchana, tenemos marinera en Huancayo, en Jauja. Todas son Justo. diferentes, Sí, pero sí. todas son marineras. En Cusco, Todas. todas son marineras, ¿no? Todas son, hasta en Puno tenemos marinera. Entonces, cuando a mí me dicen el Festival de Marinera Peruana, yo digo, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál marinera Yo también. peruana? ¿Cuál? Si marinera, no, o sea, que me digan en Trujillo hay un festival de marinera trujillana, perfecto, les aplaudo a los Norteño, trujillanos. trujillano. O, Pero nada más. acá en Lima debería haber en Lima, aprovechando enero y el aniversario de Lima, debería haber un festival de marinera limeña, ¿no? Igual en Arequipa, igual en Puno. Pero con poca repercusión. Ay, he oído algunas cosas. Así es, Pero falta pues cosas muy darle mayor pequeñitas, impulso, ¿no? Sí, pues. claro, claro, y en el vals sucede lo mismo, pero como dirían, ¿no? Lo mismo pero diferente. ¿Por qué lo mismo pero Lo mismo, diferente? pero dice. El, el vals sale de Lima y conquista. Conquista Piura, conquista Trujillo, conquista Puno, conquista Arequipa, pero los artistas de esas regiones tocaban en esas regiones vals a lo limeño, ¿no? Para decir esto es vals y disociarlo y no identificarlo músicas locales. Cuando estos grupos de las regiones llegan a Lima, se encuentran que estaban tocando a lo limeño y no llamaban la atención. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a generar sus propios estilos teniendo como influencia las músicas de sus regiones. Van haciendo el vals chiclayano, van haciendo el vals piurano, fiesta criolla, por ejemplo, Panchito Jiménez, Saranero. el vals arequipeño, claro, diferentes tipos de valses. Y eso sí pega en Lima. Lima ya estaba cansada del vals limeño clásico, del vals de 50 años atrás, ¿no? Porque a mediados del siglo XX, 1950, ya nace el otro vals, el que ha llegado a nosotros. El vals anterior, el del 1900, está muriendo. Más Ahí lento, está el sí. libro de Eudocio Carrera Vergara, ¿no? La Lima criolla del 900. Este es un libro de mediados del siglo XX, donde el autor A se ver, queja. vuélvelo a poner a gusto porque se oscureció ¿Ya? muchísimo y no se vio. Ahí está. Ah, ya lo vi. ¿Lo ven ahí? Sí, sí, perfecto, ya. Ya se ve, ahorita está ¿Ya? oscuro, ya. Ya, en este libro, el autor, el periodista Eudocio Carrera Vergara, se queja de que los valses de 1950 ya no son nada, ya no es música criolla, porque ya se perdió el vals de 1900, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que él no entiende que el vals de 1950, el vals ahora tiene influencia de Piura, tiene influencia de Arequipa, tiene influencia de Cajamarca, tiene influencia de todas las regiones que han venido a Lima, y esos estilos luego saltan nuevamente a sus regiones, ¿no? Y se vuelve toda una corriente. Entonces, no es que el vals peruano se toque igual en todos lados, ¿no? E incluso, si mal no recuerdo, sí, es una orquesta, un grupo llamado Los Mochicas, que le incluye hasta banjo. Es un instrumento musical propio del viejo oeste estadounidense, ¿no? Claro, el baño. Que repercute mucho acá por las películas del viejo oeste, ¿no? Las películas de vaqueros, como le decíamos antiguamente. Es tanta la influencia de las películas de vaqueros que, por ejemplo, en los periódicos de inicios del siglo XX aquí en Lima, a los delincuentes les decían apaches.
La policía capturó un apache. Wow. Porque las películas de vaqueros, los ladrones, los malos, eran los apaches. Y la gente tomó el término apache del cine y se lo dijo que los delincuentes eran apaches, ¿no? Entonces, tenemos que ver que esto es muy dinámico, no es estático. Y mucha gente dice, sí, pues ahora ya no se toca el vals, y esto ya no es vals, no se toca como antes. Claro, no se toca como antes, porque ha habido cambios, ha habido referencias nuevas. Pero lo que deberíamos hacer es no perder las raíces. Está bien que ahora el vals se toque y se cante de una manera distinta. El Pero es vals de vals. ahora Es vals. es, el vals de ahora es hijo de Lucha Reyes. Exacto. El vals nuestro de hoy, 50 años después, es hijo de Lucha Reyes. Lucha está Augusto, revolucionando el vals entre los 60 y hasta cuando muere, ha revolucionado el vals, ¿no? Y no se le está tomando en cuenta en ninguna investigación seria sobre el vals a Lucha Reyes. Augusto, hay dos cosas que te quiero comentar. Hace un momento, tú hablaste de hace 100 años y hace 100 años me acordé de mi padre, que él me contaba de las películas que él había visto cuando era joven, las películas de cine peruano, Los muchachos del barrio, El gallo en mi galpón, y me hablaba de esas películas. Y Claro. había cine, y un montón de cine, porque ya, ahorita no recuerdo, pero y me hablaba de los argumentos y todo. O sea, había A cine, como Mauta no, Films. cuando mi padre era joven, imagínate. Y otra cosa Acá que hubo te quiero, todo, dime, dime. acá hubo una industria floreciente de cine con Amauta Films, que hizo películas, El gallo de mi galpón, por ejemplo, Sí, donde nace claro. Jesús, donde sale Jesús Vázquez, ¿no? Cantando Jesús El Vázquez, plebeyo, que sí, han sí, quedado sí. fragmentos. Lastimosamente, antes de darte pase, discúlpame que te haya cortado, Sí. existe todo un archivo de cine en el Perú, que lo tiene la Biblioteca Nacional del Perú, y que está en riesgo por el material inflamable en el cual se encuentra grabada. Las películas de hace 50, 60, 70, 80 años se grababan en un formato muy inflamable, ¿no? Entonces, es necesario ya un presupuesto para iniciar un proceso de modernización, digitalización, salvar todas esas películas y lastimosamente, pues aquí en el Perú hay dinero para muchas cosas superfluas, insignificantes, pero no hay dinero verdaderamente para aquello que nos pueda generar un reencuentro con nosotros mismos, porque la gente no sabe que la cultura es como un espejo donde uno logra verse y mirar su reflejo. La cultura es ahí donde nosotros nos miramos y nos vemos tal como somos. Vemos qué somos, de qué estamos hechos. Sí. Y aquí, lastimosamente, no existe esa idea de que la cultura debe ser nuestro reflejo. Termino con esto, ¿no? Y puede parecer chocante, ¿no? Yo le digo a mis alumnos en San Marcos siempre, aquí tenemos en el Perú mucha gente que adora, llora, se desmaya cuando van y ven Machu Picchu, pero son totalmente racistas con los descendientes de los que construyeron Machu Picchu. Los desprecian, los ningunean y es más, hasta quisieran que desaparezcan, ¿no? Eso es lo que hacemos con nuestra cultura siempre, ¿no? Estamos tratando de ocultarla, de barrerla, ponerla debajo del tapete y no nos damos cuenta que la cultura es un espejo donde los peruanos podemos vernos y podemos entendernos tal y cual somos, pero no lo queremos hacer. Ahora que dices en riesgo de perder, yo leí hace algún tiempo y la biblioteca lo tiene, porque José María Eguren, el poeta barranquino, creó una de las cámaras más pequeñitas, enanitas, chiquititas, y con esa cámara ha tomado fotos a una cantidad enorme que una prueba histórica de cómo era antes, de las casonas barranquinas, con esa cámara, y esa cámara sé que la tiene en la biblioteca. Y justo Sí, dijeron que estaba sí, en riesgo de perderse, imagínate. Otra cosa que te quiero comentar, que es muy irónico, este gusto, que cuando vamos a eventos internacionales y se le conoce al Perú cuando el Perú se muere de patriotismo, canta, ¿y qué cosa es lo que canta? Valses.
valses. Canta Contigo Así es, Perú, tengo el orgullo de ser peruano. Esos son valses. No así canta es. guay, no canta mulisas, no canta música negra, canta valses. Limeños, porque casi todos son los valses de Augusto Polo Campos, un tremendo limeño. Entonces, qué irónico que habiendo todo esto, no haya un buen programa como debe ser de música criolla. No lo entiendo eso. Es que, es que el valse peruano, vamos a empezar por el valse limeño, como te dije, nace en Lima, en los sectores, hay dos vertientes, ¿no? Por un lado están haciendo en los sectores pudientes, económicamente más pudientes, porque traen orquestas que están Augusto, tocando estos valses. perdóname un minuto, tenemos más o menos 6 minutos antes de terminar. Pues mira cuánto hemos hablado, no nos podemos pasar de 1 hora porque se borra totalmente, así están de locos en internet. Así que Allá, tenemos entonces, 6 minutos, y, sí, 6 minutos tenemos. Sí, y, y, continúa, el, y, los continúa. val, y los valses en el Perú nacieron copiando de alguna manera la música traída de Europa, pero le pusieron letra. El vals es cantado. A diferencia de Cantado. los valses europeos, el vals peruano es cantado. Y ese vals cantado obtuvo letras de poemas, ¿no? Un primer poeta que fue bastante utilizado fue Federico Barreto, el poeta tagneño. A Sí, Federico Barreto prácticamente sus poemas los volvieron valses. Y sí. hubo también poetas, como el caso de Amparo Baluarte, que prácticamente Uf, su poesía fue hecha precioso. para ser cantada, para ser Exactamente. cantada. Y, y, re, y recordarás que últimamente hablamos también de Julia del Prado Morales, quien su Oh, poesía sí, sí. también puede ser cantada, puede ser llevada al vals, ¿no? Inclusive al vals jaranero. O sea, hay muchas posibilidades en nuestro país, porque tenemos una larga tradición en esto, pero lastimosamente, tú lo has dicho muy bien, el apoyo gubernamental es nulo y frente a ello no existe posibilidades de competir con empresas que han visto en la música solamente una mercancía de la cual ganar mucho dinero invirtiendo poco, porque una cosa es traer un enlatado, transmitirlo y ganar dinero, y otra cosa es producirlo aquí, con todos los gastos y los impuestos y los derechos que manda la ley, ¿no? Entonces, es mucho más fácil traer una novela de otro país y transmitirla enlatada que hacerla acá mismo. Hay esfuerzos saludables que tenemos que valorar. De repente no están en la línea de lo que nosotros queremos, pero están allí y hay que apoyarlos. Pero también deberíamos exigir que los medios de comunicación del Estado estén en función de educar y educarse de las grandes mayorías, ¿no? Y esta es la parte que falta, educarse de las grandes mayorías, ¿no? Acá tenemos gente que llega a los medios de comunicación del Estado y creen que ellos van a pontificar desde ahí, cuando no, olvidan que es el pueblo el que determina las características del arte. Otra cosa ya para finalizar, las leyes deberían imponer mínimos de porcentajes para que nunca, así como no puede haber mayor cantidad de trabajadores extranjeros en un determinada empresa, también deberían mínimos requisitos de producción en una televisora, en una radio, de cosas extranjeras que se traen. Y así incluso a nuestros padres de la patria deberían ponerle mínimos, porque basta que tengan secundaria y ya son elegidos. Entonces, no, pues no puede ser, porque no Claro, van a ir a sentarse a una debe, carpeta, tienen que ir a legislar y para eso se necesita preparación. Tiene que haber mínimo. Mientras sigamos así, estamos debe haber mal. un, un sistema de cuotas, debería haber, lastimosamente. Mucha gente También. piensa que un sistema de cuotas es ir en contra de libertades. No No, es no, no, ir en contra de libertades, es respaldar el trabajo de quienes han decidido por trabajar supuesto, en las áreas del arte. por supuesto. Por eso es que estamos a Augusto, yo favor de un no sistema sé, de ya cuotas. estamos 5 minutos antes, te doy 3 minutos para que te despidas. Mil gracias, porque de verdad que ha sido una conversación
sumamente provechosa, de mucho conocimiento tuyo que has tenido la generosidad de compartirlo con todos. Y espero que de repente esto se vuelva a repetir porque hay tanto, tanto de qué hablar, así que las puertas de Tertulia de Poetas de Lima siempre estará abiertas para ti y mil gracias. Te dejo los micrófonos. A ti y a quienes están contigo en este programa, en esta apuesta por la cultura, por la educación, y a quienes te siguen, ¿no? Agradecerles a todos ustedes. Esperemos haber compartido algunas ideas, algunos conocimientos, algunas reflexiones. También recibir posteriormente las reflexiones suyas. Y sí, esperamos tener una nueva oportunidad para poder seguir conversando de estos temas que son infinitos, ¿no? Que nunca terminan y que siempre es necesario regresar a ellos por una motivación que es, ¿no? Sacar adelante al país una vida digna para todos nosotros en nuestro país. Gracias a ti, María Elena. Muchas gracias, Augusto. Y te cuento que no hay nadie detrás mío, yo soy solita. La señora, la abuelita loca, que disfruto plenamente teniendo el privilegio de poder conversar con personas que pueden aportar tanto a la patria como eres tú. A ti se te debería escuchar mucho más seguido y de verdad, de verdad, de verdad, con todo cariño, las puertas de Tertulia de Poetas están abiertas para ti, para tocar el tema que tú consideres conveniente. Muchas gracias y sí. A ustedes, amigos, ya han visto la calidad de programa que hoy día han tenido el privilegio de poder compartir y escuchar a Augusto Lozanao, un entendido, una persona que sabe de lo que está hablando y la habla así con esa modestia, con esa tranquilidad del que sabe, que no necesita levantar la voz para nada y decir las cosas como son. Muchas gracias y espero solamente de ustedes que si quieren agradecer el programa, lo compartan, porque está público y está para que ustedes lo lleven al conocimiento de sus familiares, de sus amigos, de todas las personas que compártanlo y muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa y sigan leyendo poesía, sigan leyendo para que sean mejores. Hasta luego con todos.